Mi nombre es Pastor Samuel Okoro. Tengo 52 años y soy ministro itinerante en las regiones más peligrosas de Nigeria. Llevo 28 años predicando el Evangelio en zonas donde la muerte es una amenaza diaria. He visto cosas que me han quitado el sueño por meses, pero lo que presencié el 14 de febrero de 2019 en la aldea de Gwoza, estado de Borno, no solo cambió mi ministerio, cambió mi comprensión de hasta dónde llega el poder de Dios cuando la maldad humana alcanza su punto más oscuro. Antes de continuar, necesito que entiendas algo. Yo juro por la sangre de Cristo que cada palabra que estás a punto de escuchar ocurrió exactamente como te la voy a relatar. No voy a exagerar, no voy a inventar. Hay 230 testigos vivos que pueden confirmar lo que te voy a contar. Algunos de ellos eran enemigos de Cristo ese día. Hoy son pastores. Si alguna vez has dudado del poder sobrenatural de Dios, si alguna vez te has preguntado si Él realmente interviene cuando el mal parece invencible, te pido que no te muevas de donde estás, porque lo que sucedió esa tarde desafía toda lógica humana. Y necesito que lo escuches completo, porque tu fe va a cambiar después de esto. Prepárate, hermano. Prepárate, hermana. Porque lo que realmente ocurrió cuando un padre cristiano fue obligado a elegir cuál de sus 3 hijos debía morir es absolutamente inexplicable. Febrero de 2019. Gwoza, estado de Borno, noreste de Nigeria. Si buscas esta región en cualquier mapa de zonas de conflicto, verás que está marcada en rojo intenso. Rojo significa máximo peligro. Rojo significa que las organizaciones internacionales no entran allí. Rojo significa que incluso el ejército nigeriano se mueve con extremo cuidado. La aldea de Gwoza no es un lugar pintoresco, no tiene el encanto de las postales africanas. Es una comunidad de 840 habitantes, construida con bloques de cemento sin pintar, techos de lámina oxidada y calles de tierra roja que se convierte en lodo pegajoso durante la temporada de lluvias. El olor dominante es una mezcla de leña quemada, estiércol de cabra y ese polvo fino que se mete en la garganta y te hace toser durante horas. Llegué a Gwoza el 11 de febrero de 2019 a las 6:42 de la tarde. Lo sé, porque revisé mi teléfono cuando crucé el último puesto de control militar. El soldado que revisó mis documentos me miró con una expresión que he visto demasiadas veces, una mezcla de respeto y lástima. Me dijo: «Pastor, que Dios lo proteja. Nosotros no podemos entrar más allá de este punto después de las 7 de la noche». El calor era sofocante incluso a esa hora, 38 grados centígrados. El aire estaba tan quieto que sentías que te ahogabas. Los únicos sonidos eran el canto irregular de las cigarras y a lo lejos el llamado a la oración desde la mezquita principal. Un sonido que normalmente no me inquieta, pero que en ese lugar, en ese momento, me ponía todos los nervios de punta. ¿Por qué estaba yo allí? Porque 3 días antes, el 8 de febrero, había recibido una llamada desesperada del anciano de la pequeña iglesia cristiana de Gwoza, un hombre llamado Joseph Audu, de 67 años. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender lo que decía. Entre sollozos, me explicó que uno de los líderes extremistas más temidos de la región, un hombre conocido como Malam Bature, había comenzado una campaña sistemática de terror contra los 34 cristianos que quedaban en la aldea. «Pastor Samuel», me dijo Joseph, «nos están cazando, uno por uno. El domingo pasado quemaron la casa de la familia Yakubu, mataron a sus 2 hijos varones frente a ellos. Ayer secuestraron a la familia Musa completa, los tienen cautivos. Dicen que van a hacer algo que nunca se ha visto. Necesitamos ayuda. El ejército no viene, la policía no existe aquí, solo Dios puede salvarnos ahora». Colgué el teléfono y caí de rodillas. Durante 2 horas estuve en oración.
No es fácil explicar lo que sientes cuando sabes que vas a entrar voluntariamente en la boca del lobo. Mi esposa me suplicó que no fuera. Mis hijos mayores me pidieron que esperara. Pero había algo en mi espíritu que no me dejaba en paz, una urgencia sobrenatural, esa voz interna del Espíritu Santo que te dice, ve, ahora. El viaje desde la ciudad de Maiduguri hasta Gwoza son 135 kilómetros que normalmente tomarían 2 horas y media. Me tomó 6 horas. Las carreteras están destruidas por la guerra. Hay cráteres de explosiones que nunca se repararon. 3 veces tuve que desviarme por caminos de tierra porque los puentes principales estaban derribados. Durante todo el trayecto sentía una opresión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Traté de orar en lenguas, pero mi voz salía quebrada. El cielo estaba de un color extraño ese día, gris amarillento, como si la atmósfera misma estuviera enferma. Cuando finalmente llegué a Gwoza y pasé el puesto de control, lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio antinatural. En África, las aldeas siempre tienen vida. Niños jugando, mujeres conversando, vendedores ambulantes gritando sus productos. Pero Gwoza estaba en silencio. Un silencio pesado. Un silencio que te dice que algo muy malo está pasando. Joseph Audu me esperaba en la entrada de la aldea. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había envejecido 10 años en 3 días. Sus ojos estaban hundidos. Sus manos temblaban. Me abrazó y comenzó a llorar en mi hombro. Gracias por venir, pastor. Gracias. Pensé que nadie vendría. Pensé que nos abandonarían a nuestra suerte. Me llevó directamente a lo que ellos llaman la casa de oración. Una estructura pequeña de bloques con un techo de zinc que amplificaba el calor hasta niveles intolerables. Dentro había 27 personas, hombres, mujeres, niños, todos con expresiones de terror absoluto. Algunos tenían marcas visibles de golpes. Una mujer llamada Grace tenía el brazo en cabestrillo. Me contó que 2 días antes, milicianos habían entrado a su casa, golpearon a su esposo hasta dejarlo inconsciente y le quebraron el brazo a ella cuando intentó protegerlo. ¿Dónde está la familia Musa?, pregunté. El silencio que siguió fue escalofriante. Finalmente Joseph habló. Los tienen en la plaza central. Malam Bature los exhibe como trofeo. Dice que va a ser un ejemplo que toda Nigeria recordará. ¿Quién es Malam Bature? Necesitas entender contra quién estábamos luchando. Malam Bature no es su nombre real, pero es el nombre por el que todos lo conocen. Malam significa maestro o profesor en Hausa. Bature era su apodo de guerra. Tenía 41 años en ese momento. Antiguo profesor de estudios islámicos que se radicalizó después de que su familia fue asesinada en un ataque aéreo durante un operativo militar mal ejecutado en 2014. Desde entonces, Malam Bature se convirtió en uno de los comandantes más brutales de la región. Controlaba un grupo de 52 milicianos armados. No estamos hablando de adolescentes con machetes. Estamos hablando de hombres entrenados, con rifles AK-47, granadas y una crueldad que helaba la sangre. Entre 2015 y 2019 se le atribuían al menos 170 muertes documentadas. Cristianos, musulmanes moderados, cualquiera que él considerara enemigo. Pero había algo más sobre Malam Bature que lo hacía especialmente peligroso. Practicaba una forma extrema de islamismo mezclada con brujería tradicional africana. Sus hombres lo consideraban protegido por fuerzas oscuras. Decían que no podía ser herido por balas, que podía ver el futuro, que tenía pactos con demonios. Y ahora, este hombre tenía cautiva a la familia Musa. Daniel Musa, 36 años, mecánico de profesión, cristiano devoto, líder de jóvenes en la pequeña iglesia, padre de 3 hijos, Emanuel de 9 años, Ruth de 7 años y el pequeño Joshua de apenas 4 años. Su esposa Esther tenía 32 años, maestra de escuela primaria.
Una mujer de fe inquebrantable. Joseph me explicó lo que había pasado. El 9 de febrero, a las 5:30 de la mañana, 12 milicianos de Malam Bature irrumpieron en la casa de los Musa. Golpearon a Daniel hasta dejarlo semi-inconsciente. Arrastraron a Esther por el cabello mientras ella gritaba. Tomaron a los 3 niños, que lloraban aterrorizados. Los llevaron a la plaza central de Wosa. Los ataron con cuerdas gruesas a un poste de metal que normalmente se usa para amarrar animales, y allí los dejaron, expuestos al sol brutal, sin agua, sin comida, durante 3 días completos. ¿Por qué no han intentado rescatarlos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Pastor», me dijo Joseph con voz quebrada, «Malam Bature tiene 18 hombres armados custodiando la plaza las 24 horas. Cualquiera que se acerque a menos de 50 metros recibe un disparo de advertencia. Ya lo intentaron. El hermano Thomas intentó llevarles agua la primera noche. Le dispararon en la pierna. Está en la casa de al lado, infectado. Probablemente perderá la pierna. Me llevaron a ver a Thomas. El olor a gangrena era inconfundible. Su pierna derecha estaba hinchada al triple de su tamaño normal. Deliraba por la fiebre. No teníamos antibióticos. No teníamos forma de evacuarlo a un hospital. Ese hombre iba a morir en cuestión de días. Salí de esa casa y vomité, no por el olor, sino por la impotencia, por la rabia, por la pregunta que martillaba mi mente. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Esa noche, el 11 de febrero, no pude dormir. Me quedé en la casa de oración con otros 6 hermanos. Comenzamos a orar. A las 11 de la noche, escuchamos gritos afuera. Salimos corriendo. Era un mensaje de Malam Bature. Lo traía uno de sus hombres, un joven de no más de 19 años, con una mirada vacía y un rifle al hombro. El mensaje era simple y escalofriante. Mañana a las 3 de la tarde, el padre cristiano elegirá cuál de sus 3 hijos debe morir. Si no elige, los 3 morirán lentamente. Si intenta escapar, mataremos a 10 cristianos más. Malam Bature invita a toda la aldea a presenciar la justicia de Alá. El joven miliciano escupió en el suelo y se fue riendo. Regresamos adentro. Algunos hermanos comenzaron a llorar, otros se quedaron en shock. Una mujer llamada Débora cayó desmayada. ¿Qué se puede decir ante algo así? ¿Qué palabras de consuelo existen cuando el infierno se materializa en la tierra? Yo me arrodillé frente a todos y dije, vamos a orar, vamos a ayunar, y vamos a creer que Dios va a intervenir, porque si no lo hace, hermanos, estamos perdidos. Durante toda la noche, desde las 11 p.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente, estuvimos en oración. No fue una oración bonita, no fue un culto ordenado, fue un grito desesperado al cielo, fue gemir en el espíritu, fue clamar hasta quedarnos sin voz. Algunos hermanos se revolcaban en el piso, otros golpeaban las paredes. Yo mismo sentí que mi alma se desgarraba. A las 2:37 a.m. algo cambió. No puedo explicarlo con precisión, pero hubo un momento en que la atmósfera en esa habitación se transformó. El aire, que había estado pesado y sofocante, de repente se sintió diferente, más ligero, como si una presencia hubiera entrado. Joseph, que estaba orando en una esquina, de repente se puso de pie y dijo con una voz que no parecía suya: «Así dice el Señor, no temas, yo estoy con vosotros. Lo que el enemigo ha planeado para mal, yo lo convertiré en testimonio de mi gloria. Mañana toda Wosa sabrá que yo soy Dios». Todos nos quedamos en silencio. Joseph comenzó a temblar y cayó al piso, llorando. «Vi algo», dijo entre sollozos. Vi ángeles rodeando la plaza. Vi fuego. Vi a Malam Bature de rodillas. ¿Era real esta visión? ¿Era la desesperación? ¿Era Dios realmente hablando? Yo no lo sabía, pero algo en mi espíritu se aferró a esas palabras como un náufrago se aferra a un madero en medio del océano.
El 12 de febrero amaneció con un calor infernal, 41 grados centígrados, a las 9 de la mañana. El cielo estaba completamente despejado, ni una sola nube. El sol caía como plomo derretido sobre Gwosa. Desde la casa de oración podíamos escuchar los preparativos en la plaza central, golpes de martillo, voces gritando órdenes, risas crueles. A las 10 de la mañana, uno de nuestros jóvenes, un chico llamado Isaac, de 16 años, logró acercarse sigilosamente lo suficiente para ver qué estaba pasando en la plaza. Regresó pálido. Me contó que habían construido una especie de plataforma elevada, que habían traído más armas, que Malam Bature estaba dando un discurso a sus hombres, trabajándolos en un frenesí religioso. «Pastor», me dijo Isaac con lágrimas en los ojos, «la familia Musa está en muy mal estado. Los niños están deshidratados. La mamá tiene la cara hinchada de tanto llorar. El papá tiene la mirada de alguien que ya se rindió. Continuamos orando, pero confieso que mi fe flaqueaba. ¿Cómo iba a terminar esto? ¿Realmente Dios iba a intervenir o estábamos a punto de presenciar el asesinato más cruel que había visto en mi vida? A la 1 de la tarde comenzaron a llegar personas a la plaza. No solo los milicianos de Malam Bature, habitantes de la aldea, algunos por curiosidad, otros porque Malam Bature había ordenado que todos asistieran bajo amenaza de castigo. Estimé que había alrededor de 230 personas reunidas. A las 2 de la tarde recibimos otro mensaje. Esta vez era diferente. Malam Bature invitaba específicamente a los líderes cristianos a estar presentes. «Quiero que vean», decía el mensaje, «cómo su Dios no hace nada por salvarlos». Joseph me miró. «¿Vamos?» «Vamos», respondí, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que huyera. Salimos de la casa de oración. Éramos 8, Joseph, yo y 6 hermanos más. Mientras caminábamos hacia la plaza, sentía como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Mis piernas temblaban, mi boca estaba seca, oraba en silencio. «Señor, no me dejes avergonzar tu nombre, si voy a morir que sea con dignidad. Pero, por favor, salva a esa familia». La plaza central de Gwosa es un espacio rectangular de unos 40 metros de largo por 30 de ancho. Tierra compactada, sin vegetación. En el centro, el poste de metal donde estaban amarrados Daniel, Esther y sus 3 hijos. Alrededor, formando un semicírculo, los 52 milicianos de Malam Bature, todos armados, algunos con rifles, otros con machetes, todos con expresiones de fanatismo en los ojos, y sentado en una silla de plástico elevada sobre la plataforma que habían construido Malam Bature. Lo vi por primera vez en persona. Era más alto de lo que imaginaba, aproximadamente 1,85 metros. Complexión atlética, barba larga y descuidada, ojos oscuros que brillaban con una mezcla de inteligencia y locura. Vestía una túnica blanca manchada de tierra y llevaba un turbante verde. En su cinturón, un machete y una pistola. Cuando nos vio llegar, sonrió, una sonrisa escalofriante. «Ah», dijo en voz alta para que todos escucharan, «los siervos del Dios débil han llegado. Bienvenidos, bienvenidos a presenciar su humillación». Nos quedamos a unos 15 metros del poste central. Desde allí podía ver claramente a la familia Musa. Daniel tenía la camisa desgarrada, su torso mostraba moretones oscuros, su labio estaba partido, pero lo peor era su mirada, una mirada vacía, como si su alma ya hubiera sido quebrada. Esther lloraba en silencio, su vestido estaba sucio, su cabello despeinado, pero aún así en su rostro había algo, una determinación, una fuerza que no había sido destruida. Los niños, Dios mío, los niños. Emanuel, el mayor, trataba de ser valiente, pero sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Ruth, la niña de 7 años, temblaba visiblemente.
Y el pequeño Joshua de 4 años ni siquiera parecía entender lo que estaba pasando. Llamaba a su mamá con una vocecita quebrada. «Mami, tengo sed. Mami, quiero ir a casa». Malam Bature se puso de pie, alzó las manos. La multitud hizo silencio, un silencio absoluto. Podías escuchar el viento moviendo la arena. «Hace 3 días», comenzó a hablar con voz potente, «capturé a esta familia de infieles. ¿Por qué? Porque en esta tierra solo hay lugar para la verdadera fe. Porque los cristianos son una plaga que debe ser exterminada. Porque su Dios es débil y no puede protegerlos». Hizo una pausa dramática. Caminó alrededor de la plataforma. «Durante 3 días he esperado a que su Dios haga algo. Lo han invocado, ¿verdad?». Señaló hacia nosotros con desprecio. «Los he escuchado gritando toda la noche, pidiendo un milagro. ¿Y qué ha pasado? Nada, nada». Varios de sus hombres rieron. La multitud permanecía mayormente en silencio, pero podía ver el miedo en muchos rostros. Incluso, entre los musulmanes de la aldea que no eran extremistas, había una incomodidad palpable. Esto había ido demasiado lejos. «Ahora», continuó Malam Bature, «vamos a ver qué tan grande es el amor de este padre cristiano por sus hijos». Daniel Musa bajó de la plataforma y caminó directamente hacia él. Sacó su machete. La hoja brilló bajo el sol brutal. «Vas a elegir. ¿Cuál de tus 3 hijos va a morir hoy?». Daniel comenzó a gemir. Un sonido gutural, animal, de dolor absoluto. «No», dijo con voz ronca, «no puedo, no puedo. Mátame a mí, y deja ir a mi familia». Malam Bature rió. «¿Matarte a ti? Eso sería demasiado fácil, demasiado misericordioso. No, tú vas a vivir con esta decisión el resto de tu vida. Vas a elegir, o los 3 mueren ahora mismo». Esther gritó: «Dios mío, ayúdanos. Jesús, sálvanos». «Tu Jesús no está aquí», le respondió Malam Bature con crueldad. Luego ordenó a 2 de sus hombres: «Desaten al padre, pongan el machete en sus manos, que él mismo lo haga». Lo que siguió fue uno de los momentos más oscuros que he presenciado. 2 milicianos desataron a Daniel. Sus piernas casi no lo sostenían. Lo arrastraron hasta el centro de la plaza. Le pusieron el machete en las manos. Daniel lo dejó caer. El machete golpeó la tierra con un sonido metálico. «Recógelo», ordenó Malam Bature. Daniel negaba con la cabeza llorando. «No puedo, no puedo. Dios, ¿por qué me abandonaste?». «Recógelo», gritó Malam Bature, y para enfatizar su orden disparó su pistola al aire. El estruendo hizo que todos nos sobresaltáramos. Los niños gritaron aterrorizados. Con manos temblorosas, Daniel recogió el machete. Malam Bature señaló a los 3 niños. «Elige, ahora, o disparo a los 3». Hermanos, lo que voy a decir ahora es muy importante. Necesito que llegues al final de este video, porque si cortas aquí, no vas a entender lo que Dios hizo. Por favor, quédate conmigo. Sé que es difícil, sé que es doloroso, pero te prometo que lo que viene va a fortalecer tu fe de una manera que nunca imaginaste. No te vayas. Comparte este video con alguien que necesite ver el poder de Dios. Deja un comentario diciendo: «Creo en los milagros», si tu corazón está siendo tocado ahora mismo. Y si estás pasando por una situación imposible, escribe «Dios va a intervenir» en los comentarios, porque después de escuchar lo que pasó, vas a creer que sí, Dios va a intervenir en tu vida también. Daniel miraba a sus 3 hijos, Emanuel, Ruth, Joshua. ¿Cómo eliges? Como un padre decide cuál de sus hijos debe morir. Es una decisión que destruye el alma. Es una maldad tan profunda que no tiene nombre en ningún idioma humano. Esther gritaba: «Daniel, no lo hagas, que nos maten a todos juntos, pero no hagas esto». Los niños lloraban. Emanuel, el mayor, dijo entre sollozos: «Papi, yo voy, yo soy el mayor, déjalos a ellos». Ruth, con su vocecita de 7 años: «No, yo voy, papi,
No dejes que le pase nada a Emanuel y Joshua. Y el pequeño Joshua, que no entendía nada, solo lloraba. Papi, vámonos a casa, ya no quiero estar aquí. Daniel cayó de rodillas, el machete seguía en sus manos. Miró al cielo. Y en ese momento, hermanos, en ese momento de oscuridad total, Daniel Musa hizo algo que cambió todo. No eligió a ninguno de sus hijos. En lugar de eso, levantó su rostro al cielo y gritó con toda la fuerza que le quedaba: Dios Todopoderoso, si existes, si realmente eres el Dios que dice la Biblia que eres, manifiéstate ahora. No por mí, porque yo no soy digno, pero por mis hijos inocentes, por tu nombre que está siendo blasfemado, por tu gloria, manifiéstate. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un solo sonido. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todos mirábamos al cielo, como esperando algo. Pero el cielo seguía despejado, el sol seguía quemando, no había nubes, no había señales. Malam Bature rió fuertemente. ¿Ves? Tu Dios no hace nada, porque no existe. Ahora elige o empiezo a cortarles los dedos a tus hijos uno por uno hasta que... No terminó la frase. Porque en ese momento, hermanos, en ese momento exacto, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. La temperatura bajó, no gradualmente, fue instantáneo, de 41 grados a lo que sentía como 15 grados en cuestión de segundos. Todos lo sentimos. Vi a varios milicianos mirarse entre ellos, confundidos. El vapor de nuestro aliento se hacía visible, algo imposible en Nigeria en febrero. Luego vino el viento, pero no era un viento normal. Era un viento que venía de todas direcciones a la vez. Un remolino que levantaba la arena en espirales perfectas alrededor de la plaza. Pero extrañamente, ese viento no nos empujaba. Era como si pasara a través de nosotros. Y entonces apareció la luz. Comenzó como un punto brillante en el cielo, directamente encima de la familia Musa. Pequeño al principio, como una estrella visible en pleno día, pero creció, se expandió. En cuestión de segundos, era tan brillante que era doloroso mirarla directamente. No era el sol. El sol estaba en otra posición. Esta era una luz diferente, una luz blanca, pura, que no quemaba la piel pero que penetraba hasta lo más profundo del alma. Varios milicianos comenzaron a retroceder, asustados. Malam Bature gritó: «Es un truco, es tecnología, no se dejen engañar». Pero su voz sonaba menos segura ahora, porque lo que vino después no tenía explicación tecnológica posible. De esa luz comenzaron a descender figuras. Al principio eran siluetas borrosas, pero a medida que bajaban se hacían más definidas. Eran seres enormes, seres que brillaban con luz propia, ángeles. No estoy hablando de los ángeles regordetes de las pinturas renacentistas. No estoy hablando de bebés con alas. Estoy hablando de guerreros celestiales. Seres de aproximadamente 2.5 metros de altura, con armaduras que parecían hechas de luz sólida, con rostros que irradiaban una autoridad tan intensa que te hacía querer arrodillarte, con alas que no eran de plumas, sino que parecían estar compuestas de fuego blanco. Conté 7 ángeles descendiendo en formación circular alrededor de la familia Musa. El pánico estalló. Los milicianos comenzaron a gritar. Algunos dispararon sus armas al aire en terror. Otros dejaron caer sus rifles y trataron de huir. Pero no podían moverse. Era como si sus pies estuvieran pegados al suelo. El ángel que estaba directamente frente a Daniel era el más imponente. Su estatura era aún mayor que los otros, aproximadamente 3 metros. Sus ojos brillaban como fuego. En su mano derecha sostenía una espada, no una espada física. Era una espada hecha completamente de luz, y de ella emanaban chispas que caían al suelo y desaparecían antes de tocarlo. Este ángel habló. Su voz era como el sonido de muchas aguas, profunda, resonante. Sentías que cada palabra vibraba en tus huesos. Malam Bature,
dijo el ángel, y lo extraño es que aunque habló en un idioma que no reconocí, todos entendimos perfectamente lo que decía. Has desafiado al Dios Altísimo, has levantado tu mano contra sus escogidos, has blasfemado contra su nombre. Ahora verás su poder. Malam Bature estaba paralizado. Su rostro había perdido todo color. Su boca estaba abierta, pero no salían palabras. La pistola en su mano temblaba visiblemente. El ángel volteó hacia Daniel. Hombre de fe, levántate. Tu clamor ha llegado al trono de Dios. Tus hijos no morirán. Tu familia no será dañada. Y hoy, en esta plaza, el nombre del Señor será exaltado. Daniel, que seguía de rodillas, comenzó a llorar. Pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de liberación, de esperanza, de gratitud explosiva. Entonces sucedió el primer giro inesperado. Las cuerdas que ataban a Esther y a los 3 niños comenzaron a arder. No con fuego físico, ardían con la misma luz blanca que emanaba de los ángeles. En segundos, las cuerdas se desintegraron completamente, cayeron como ceniza, y cuando Esther y los niños quedaron libres, corrieron hacia Daniel. La familia se abrazó, llorando todos juntos. Pero los ángeles no se fueron. Su trabajo no había terminado. Uno de los ángeles, el que estaba posicionado hacia el sur, extendió su mano hacia los milicianos que estaban más cerca, y de su mano salió lo que solo puedo describir como una onda de energía invisible. Cuando esa onda golpeó a los milicianos, todos cayeron de rodillas simultáneamente. No fue gradual, fue instantáneo, como si una fuerza irresistible los obligara a arrodillarse. Y no solo a los milicianos. Toda persona en esa plaza que había participado de alguna manera en la maldad contra los cristianos cayó de rodillas. 47 hombres, incluyendo a Malam Bature. Malam Bature luchaba. Podías verlo intentando ponerse de pie. Los músculos de su cuello se tensaban. Sus manos apretaban el suelo, pero no podía levantarse. Era como si el peso de todo el mal que había cometido lo aplastara contra la tierra. El ángel principal se acercó a él. Cada paso del ángel hacía temblar el suelo. Se detuvo frente a Malam Bature y señaló con su espada. La punta de la espada quedó a centímetros de la frente de Malam Bature. «Tú has derramado sangre inocente», dijo el ángel. «Has sembrado terror, has torturado, has matado, y lo has hecho en nombre de Alá. Pero Alá no te conoce. Tú servías a otro maestro, al príncipe de las tinieblas, y hoy él no puede protegerte. Hoy estás ante la justicia del Dios vivo». Malam Bature comenzó a temblar violentamente. Y entonces, de su boca, comenzó a salir algo. Era un humo negro, denso, con olor a azufre. El humo se retorcía como si estuviera vivo, como serpientes oscuras tratando de escapar. Era una manifestación demoníaca. Los espíritus que habían controlado a Malam Bature durante años estaban siendo expulsados por la presencia de los ángeles. Malam Bature gritaba. No con su voz normal, eran gritos guturales, distorsionados, que no sonaban humanos. Su cuerpo se contorsionaba. Algunos de sus hombres, aterrorizados, trataron de arrastrarse lejos de la escena, pero seguían sin poder levantarse. El humo negro continuó saliendo durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Finalmente, el último rastro de humo se disipó en el aire, y Malam Bature colapsó completamente en el suelo, inconsciente. Entonces vino el segundo giro mayor. Los ángeles comenzaron a moverse entre los milicianos caídos. Cada ángel tocaba la frente de los hombres con un dedo, y cada vez que lo hacían, el hombre tocado comenzaba a llorar. No lloriqueos suaves. Eran sollozos profundos, convulsivos, de arrepentimiento verdadero. Escuché a uno de ellos gritar: «Perdóname, Dios, he sido un monstruo, he matado a inocentes». Otro decía: «Puedo ver sus rostros, puedo ver a todos los que he dañado».
Oh Dios, ¿qué he hecho? Estaban teniendo una revelación instantánea de todo el mal que habían cometido. Dios les estaba mostrando sus pecados en toda su fealdad, y eso los estaba quebrando completamente. Uno de los milicianos más jóvenes, que no tendría más de 20 años, se arrastró hacia mí. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y mocos. «Pastor», me dijo, «pastor, yo maté a 2 niños el mes pasado, los decapité. Me reí mientras lo hacía. ¿Puede Dios perdonarme? ¿Puede perdonar a alguien como yo?» Mi voz temblaba cuando respondí, «Sí, la sangre de Jesús puede limpiar cualquier pecado. Si te arrepientes de verdad, si renuncias a tu vieja vida, si aceptas a Cristo, sí, puedes ser perdonado». El joven cayó boca abajo en la tierra, llorando. «Jesús, perdóname. Jesús, sálvame. Acepto tu sacrificio. Ya no quiero servir a la maldad». Esta escena se repetía por toda la plaza. 47 hombres que habían sido terroristas brutales ahora lloraban como niños, clamando por perdón, clamando por salvación. Pero el momento culminante todavía no había llegado. Malam Baturé recuperó la conciencia. Se incorporó lentamente, mirando a su alrededor con ojos que ya no tenían esa mirada de locura. Eran ojos lúcidos, limpios, como si hubiera despertado de una pesadilla de años. Vio a los ángeles todavía presentes, vio a sus hombres llorando, vio a la familia Musa, ahora libre, abrazándose, y luego me vio a mí. Se arrastró hacia donde yo estaba. No caminó, se arrastró, como un hombre que se sabe indigno de ponerse de pie. Llegó hasta mis pies, tomó el borde de mi ropa, y con una voz quebrada por el llanto dijo, «Pastor, durante 5 años he servido al diablo. He matado a 170 personas con mis propias manos. He violado, he torturado, he profanado. Soy el hombre más vil que existe. Pero en este momento puedo ver lo que he hecho. Y puedo ver que Jesucristo es real, que su poder es real, que su amor es real. Pastor, ¿puede alguien como yo ser salvo?» Miré a este hombre, este asesino en masa, este monstruo, y sentí al Espíritu Santo susurrar en mi corazón. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo morí por este hombre también. Me arrodillé junto a Malam Baturé, puse mi mano sobre su hombro y le dije, «Baturé, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si te arrepientes de corazón, si renuncias a tu pasado, si aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre puede limpiarte, no porque lo merezcas, sino por gracia». Malam Baturé lloró como nunca había visto llorar a un hombre adulto. Su cuerpo se sacudía. «Jesús», gritaba, «Jesús, perdóname, perdóname, acepto tu sacrificio, reconozco que eres el Hijo de Dios, renuncio a mi vida pasada, renuncio a la oscuridad, te acepto como mi Salvador». Y en ese momento, hermanos, en ese momento preciso, sucedió el tercer giro. Una de las mujeres de la aldea que estaba entre la multitud, una musulmana moderada llamada Amina, comenzó a gritar, «Yo también quiero esa luz, yo también quiero ese Dios que hace milagros, yo también quiero a Jesús». Corrió hacia el centro de la plaza y cayó de rodillas junto a Malam Baturé. Luego otra persona, y otra, como una reacción en cadena. Musulmanes, animistas, personas que habían vivido toda su vida sin fe verdadera. Todos corrían hacia el centro, cayendo de rodillas, clamando por salvación. En 15 minutos, 127 personas habían aceptado a Cristo. 127, en una aldea que 3 horas antes estaba completamente dominada por el terror islámico extremista. Los ángeles permanecieron visibles durante todo este tiempo. Yo podía verlos claramente. Algunos hermanos cristianos también los veían. Pero lo interesante es que descubrimos después que no todos los veían.
Algunas personas solo veían la luz brillante pero no distinguían las formas. Otros no veían nada sobrenatural, pero sentían una presencia abrumadora. Finalmente, después de lo que calculé fueron unos 20 minutos, la luz comenzó a disminuir. Los ángeles empezaron a ascender. No volaron, simplemente se elevaron, como si fueran levitados por una fuerza invisible. Ascendieron de vuelta hacia esa luz brillante en el cielo, y cuando el último ángel desapareció, la luz se contrajo hasta convertirse otra vez en un punto y luego se desvaneció por completo. El sol normal volvió. La temperatura volvió a subir. El viento cesó. Todo volvía a la normalidad física, pero nada, absolutamente nada, volvería a ser normal en Wosa después de ese día. Nos quedamos en esa plaza hasta que oscureció. No teníamos un edificio adecuado para acomodar a 127 nuevos convertidos, así que improvisamos. Usamos la plaza misma. Esa noche, bajo las estrellas, bauticé a 89 personas. No teníamos una piscina bautismal. Usamos un tanque de agua que normalmente se usa para dar de beber al ganado. No importaba, el Espíritu Santo estaba tan presente que cada bautismo se sentía como una experiencia del día de Pentecostés. Malam Bature fue el primero en ser bautizado. Insistió en ello. «Quiero que todos sepan», dijo, «que el viejo Bature murió hoy. El hombre que sale de esa agua es nuevo». Cuando lo sumergí en el agua y lo levanté, su rostro brillaba. No metafóricamente. Literalmente había una luz en su rostro, una paz que no había estado allí antes. Salió del agua llorando, pero eran lágrimas de gozo. Abrazó a Daniel Musa. Los dos hombres, que 3 horas antes estaban en una situación de vida o muerte, ahora lloraban juntos como hermanos. Daniel le dijo, «Te perdono, hermano. En el nombre de Jesús, te perdono». Esa noche no dormimos, nos quedamos adorando, testificando, orando por los nuevos convertidos. Era caótico pero hermoso, niños corriendo, adultos llorando, personas compartiendo comida. La comunidad cristiana que había vivido en terror ahora celebraba con una alegría indescriptible. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer que Dios puede transformar la situación más oscura en el testimonio más poderoso? Si este video está tocando tu corazón ahora mismo, necesito que hagas algo. Primero, dale like para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan ver que los milagros son reales. Segundo, suscríbete al canal Manos de Fe, porque tengo decenas de testimonios como este que van a edificar tu fe. Tercero, y esto es lo más importante, comparte este video. Hay alguien en tu lista de contactos que está pasando por una prueba imposible, que está a punto de rendirse, que necesita ver que Dios todavía hace milagros. Compártelo ahora. Y déjame un comentario contando qué milagro necesitas en tu vida. Voy a estar orando por cada uno de ustedes, pero esto no termina aquí. Necesitas escuchar lo que pasó después, porque el impacto de ese día fue mucho más allá de lo que cualquiera pudo imaginar. 3 días después del milagro, el 15 de febrero, llegó un convoy del ejército nigeriano. Habían escuchado rumores de que algo extraordinario había pasado en Wosa. Querían investigar, esperaban encontrar una masacre. En lugar de eso, encontraron una comunidad transformada. El capitán del convoy, un hombre llamado Captain Okonkwo, no podía creer lo que veía. Los mismos milicianos que días antes disparaban contra los soldados, ahora estaban ayudando a reconstruir casas que ellos mismos habían quemado. Cuando le explicamos lo que había pasado, su reacción inicial fue de escepticismo. «Esto no es posible», decía. «Conozco a Malam Bature, es un psicópata. No hay forma de que se haya convertido». Pero entonces habló con Bature, y lo que vio en sus ojos, lo que escuchó en sus palabras, lo convenció. El Captain Okonkwo me buscó después y me dijo,
Pastor, llevo 12 años en el ejército. He visto de todo, pero nunca, nunca he visto a alguien cambiar así. Ese hombre es diferente. Algo sobrenatural pasó aquí. Lo que vino después fue aún más extraordinario. Malam Bature, usando sus conexiones con otros grupos extremistas de la región, comenzó a contactarlos. Les contaba su experiencia, les hablaba del poder de Cristo. Y hermanos, en los siguientes 6 meses, 23 militantes más de grupos diferentes se entregaron y aceptaron a Cristo. 23 hombres que estaban en la lista de los más buscados del ejército nigeriano. Esto causó tal revuelo que el caso llegó a los medios nacionales. El periódico Nigerian Tribune publicó un artículo el 4 de marzo de 2019 con el titular «Milagro en Gwoza, líder terrorista, se convierte al cristianismo después de evento inexplicable». El artículo incluía entrevistas con varios testigos, con el Captain Okonkwo, conmigo, con Daniel Musa. También llegó a las redes sociales un video que alguien había grabado con su teléfono celular durante parte del evento. No mostraba a los ángeles claramente, pero se veía la luz extraña y se escuchaban los gritos de arrepentimiento. Se volvió viral. Más de 2 millones de vistas en una semana. Esto trajo tanto bendición como problemas. La bendición fue que iglesias de todo Nigeria y de otros países comenzaron a enviar ayuda, dinero para reconstruir, materiales de construcción, Biblias, alimentos, medicinas. En 2 meses, Gwoza se transformó físicamente. Las casas destruidas fueron reparadas, se construyó una iglesia nueva, se estableció una clínica médica, pero también trajo problemas. Líderes de grupos extremistas más grandes vieron lo que pasó en Gwoza como una traición. Pusieron precio a la cabeza de Malam Bature, 5 millones de nairas, aproximadamente $12,000. Es mucho dinero en Nigeria, suficiente para que varios intentaran cobrar la recompensa. Hubo 3 intentos de asesinato contra Bature en los primeros 4 meses. Todos fallaron de maneras que solo puedo describir como providenciales. En el primer intento, 2 sicarios llegaron a Gwoza en motocicleta. Tenían fusiles. Esperaron a que Bature saliera de la casa donde se estaba quedando. Pero justo cuando estaban a punto de disparar, ambas motocicletas se descompusieron simultáneamente. Los motores simplemente se apagaron y no volvieron a encender. Los sicarios, frustrados, tuvieron que huir a pie antes de que los atraparan. En el segundo intento, un hombre envenenó la comida que le llevarían a Bature. Pero esa tarde, justo antes de comer, Bature sintió una urgencia inexplicable de ayunar. No comió. Al día siguiente, el gato de la familia donde se hospedaba comió las sobras y murió en minutos. Así descubrieron el veneno. El tercer intento fue el más dramático. Un grupo de 5 hombres entró a Gwoza armados hasta los dientes. Irrumpieron en la casa donde Bature estaba durmiendo. Pero cuando entraron a su habitación, según sus propios testimonios, porque después fueron capturados, vieron a Bature rodeado de figuras brillantes, ángeles. Se paralizaron del terror. Dejaron caer sus armas y salieron corriendo. Fueron capturados por el ejército 2 días después. Y los 5 terminaron aceptando a Cristo también. Después del tercer intento, las autoridades nigerianas ofrecieron reubicar a Bature y darle una nueva identidad. Pero él se negó. Si Dios me salvó por un propósito, dijo, no voy a huir. Voy a quedarme y cumplir ese propósito. Y lo cumplió. En junio de 2019, 4 meses después del milagro, Bature fue formalmente ordenado como pastor. Yo mismo participé en la ceremonia. Fue en la nueva iglesia de Gwoza, que ahora tenía capacidad para 300 personas. Llegaron pastores de 3 estados diferentes. La iglesia estaba llena hasta el tope. Había personas paradas afuera escuchando por altavoces. Cuando Bature dio su primer sermón como pastor ordenado,
No pudo terminar. Se quebró emocionalmente a mitad del mensaje. Cayó de rodillas en la plataforma y lloró durante 10 minutos seguidos. La congregación lloró con él. Era un momento de sanidad colectiva, de restauración, de redención. Daniel Musa y su familia también experimentaron su propia transformación. La experiencia traumática los había marcado, especialmente a los niños. Pero en lugar de quedarse en el rol de víctimas, decidieron convertirse en agentes de reconciliación. Daniel y Esther comenzaron un ministerio para familias que habían sido afectadas por el terrorismo. Consejería, grupos de apoyo, oración. Emanuel, el hijo mayor que había ofrecido su vida por sus hermanos, desarrolló un llamado al ministerio. A sus 9 años, era demasiado joven para predicar formalmente, pero comenzó a dar testimonios en las reuniones. Y hermanos, cuando este niño hablaba, el Espíritu Santo se movía. He visto adultos endurecidos llorar escuchando a Emanuel contar cómo Dios salvó a su familia. Ruth, la niña de 7 años, desarrolló un don de adoración. Su voz, aunque infantil, tenía una unción especial. Cuando cantaba, la presencia de Dios llenaba el lugar. Y el pequeño Joshua, que tenía solo 4 años durante el evento, aunque no entendía todo lo que había pasado, se convirtió en un símbolo viviente de la protección divina. La gente lo llamaba el Niño del Milagro. 6 meses después del evento, en agosto de 2019, la congregación en Gwoza había crecido a 340 miembros. De una comunidad de 34 cristianos aterrorizados, habían crecido a 340. Y no eran cristianos nominales, eran creyentes de fuego. Gente que había experimentado el poder de Dios de primera mano. Pero aquí viene un giro final que nadie esperaba. En octubre de 2019, 8 meses después del milagro, recibí una llamada de Malam Bature. Ahora prefería que lo llamáramos Pastor Paul, el nombre cristiano que había adoptado. Su voz sonaba emocionada. Pastor Samuel, me dijo, necesito que venga a Gwoza. Dios me dio una visión de lo que va a pasar. Viajé a Gwoza al día siguiente. Cuando llegué, Pastor Paul me llevó a un lugar apartado. Me contó que durante una noche de oración, Dios le había mostrado que lo que pasó en Gwoza era solo el comienzo, que iba a haber una ola de conversiones en todo el noreste de Nigeria, que antiguas fortalezas del enemigo iban a caer, que lo que parecía imposible estaba a punto de volverse realidad. Dios me mostró números específicos, me dijo Paul. Me mostró que en 2 años, 3.000 militantes van a entregar sus armas y aceptar a Cristo. Me mostró que 15 campamentos extremistas van a ser abandonados. Me mostró que pueblos enteros, que ahora están bajo control de grupos radicales, van a ser liberados. Confieso que mi primera reacción fue de duda. Parecía demasiado grande, demasiado bueno para ser verdad. Pero luego recordé lo que había visto con mis propios ojos. Recordé que yo había presenciado lo imposible. ¿Quién era yo para limitar lo que Dios podía hacer? Le pregunté, ¿y qué quieres que hagamos? Necesitamos movilizar un ejército de oración, respondió Paul. Necesitamos iglesias en todo el país, orando específicamente por el noreste. Necesitamos equipos de evangelismo dispuestos a entrar a estas zonas peligrosas. Y necesitamos fe, fe como la que tuvo Daniel cuando gritó al cielo. Y hermanos, lo hicimos. Organizamos redes de oración, movilizamos iglesias, entrenamos equipos de evangelismo y comenzamos a ver resultados. Para diciembre de 2020, un año después de la visión de Paul, habían ocurrido 47 conversiones documentadas de militantes en la región. No 3.000, cierto, pero 47 terroristas transformados en seguidores de Cristo, cada uno con una historia poderosa. Para junio de 2021, el número había subido a 189. Y sí, 5 campamentos extremistas habían sido abandonados. Los militantes simplemente se fueron, dejaron sus armas.
Las autoridades encontraron los campamentos vacíos. La visión se estaba cumpliendo. No al ritmo que Paul había visto, pero se estaba cumpliendo. Y el movimiento continúa hasta hoy. Déjame darte las estadísticas finales, actualizadas hasta enero de 2025, casi 6 años después del milagro en Wosa. La iglesia en Wosa tiene ahora 520 miembros activos. Tuvieron que ampliar el edificio 2 veces. Pastor Paul ha plantado 7 iglesias adicionales en poblaciones cercanas. Todas están creciendo. 673 exmilitantes han aceptado a Cristo en el noreste de Nigeria a través del ministerio que comenzó en Wosa. 673. Cada uno verificado, cada uno con un testimonio documentado. 11 campamentos extremistas han sido abandonados o desmantelados. La tasa de ataques terroristas en la región de Wosa, específicamente, ha bajado un 84%, según reportes del ejército nigeriano. Daniel Musa ahora es director de un centro de rehabilitación para exterroristas. Ha ayudado a reintegrar a 200 hombres a la sociedad. Emanuel, el hijo mayor, ahora tiene 15 años y predica regularmente en la iglesia. Tiene un canal de YouTube donde comparte testimonios. Tiene 87,000 suscriptores. La historia ha sido documentada en 3 universidades diferentes como caso de estudio de transformación social a través de intervención religiosa. Se han escrito 2 libros sobre los eventos de Wosa, uno por un periodista secular nigeriano, otro por un teólogo. Pero más allá de los números, lo que más me impacta es la transformación de vidas individuales. Conozco a hombres que asesinaban sin remordimiento y ahora lloran de alegría cuando ganan un alma para Cristo. Conozco a mujeres que habían perdido toda esperanza y ahora lideran grupos de oración que sacuden regiones enteras. Conozco a niños que presenciaron horrores inimaginables y ahora caminan en gozo sobrenatural. ¿Qué explica todo esto? Solo hay una explicación. El poder de Dios es real. Su capacidad de transformar lo imposible en testimonio es real. Su amor por la humanidad, incluso por los más malvados, es real. Mateo 19:26 dice, «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible». Hermanos, esto no es solo un versículo bonito para poner en una tarjeta. Es una realidad verificable. Yo la he visto con mis propios ojos. Si estás escuchando esto y estás pasando por una situación que parece sin salida, necesito que entiendas algo. El mismo Dios que envió ángeles a Wosa es el mismo Dios que está contigo ahora mismo. El mismo Dios que transformó a un asesino en masa en un pastor es el mismo Dios que puede transformar tu situación. El mismo Dios que rescató a una familia a segundos de la tragedia es el mismo Dios que puede rescatarte a ti. No importa qué tan oscuro se vea. No importa qué tan imposible parezca, no importa cuántas veces has orado sin ver respuesta, sigue clamando, sigue creyendo. Porque cuando menos lo esperes, cuando la oscuridad parezca absoluta, ahí es exactamente cuando Dios se manifiesta con poder. Daniel Musa me dijo algo que nunca voy a olvidar. Semanas después del milagro, estábamos conversando sobre esos momentos terribles en la plaza. Le pregunté, Daniel, ¿en qué momento pensaste que realmente iban a matar a tus hijos? Me miró a los ojos y dijo, Pastor, hubo un momento, justo antes de que los ángeles aparecieran, en que sí pensé que todos íbamos a morir. Mi fe vaciló. Por un segundo dudé de Dios. Pero entonces algo dentro de mí se rompió. Y en lugar de rendirme a la duda, decidí hacer una última cosa, gritar al cielo con todo lo que me quedaba. Y cuando grité, Pastor, cuando grité con fe desesperada, ahí fue cuando Dios apareció. Esa es la lección, hermanos. A veces Dios espera hasta que llegamos al final de nosotros mismos, hasta que no nos queda nada, hasta que nuestra única opción es clamar a Él, porque ahí
En ese punto de total dependencia es cuando su gloria se manifiesta con más poder. Antes de terminar, quiero leer la profecía completa que Joseph Audu recibió esa noche en oración, la noche antes del milagro. La escribió en su diario y me dio permiso para compartirla. Así dice el Señor de los ejércitos: mañana, cuando el sol esté en lo alto, cuando la maldad alcance su punto más oscuro, yo descenderé, enviaré a mis mensajeros, y lo que está oculto será revelado. Lo que está atado será suelto. Lo que está en tinieblas será iluminado. El enemigo caerá de rodillas. Los captivos serán libres, y mi nombre será exaltado en toda la tierra. Y esta es la señal: lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado, lo que nadie puede imaginar, eso es lo que yo haré, para que todos sepan que yo soy Dios, y no hay otro. Todo se cumplió exactamente como fue profetizado, palabra por palabra. Si este testimonio ha tocado tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo. Hay millones de personas que necesitan saber que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía interviene, que Dios todavía transforma lo imposible. Y si tú necesitas un milagro ahora mismo, escríbelo en los comentarios. Escribe: Dios va a intervenir en mi vida. Porque cuando lo declaras, cuando lo escribes, estás activando tu fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ore conmigo ahora mismo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti en este momento. Señor, tú que enviaste ángeles a Guosa, tú que transformaste a un terrorista en pastor, tú que rescataste a una familia de la muerte, te pido que intervengas en la vida de cada persona que está escuchando este testimonio. Donde hay enfermedad, sana. Donde hay opresión, libera. Donde hay desesperanza, restaura. Donde hay situaciones imposibles, manifiesta tu poder. Que cada persona que ha llegado hasta el final de este video reciba una unción especial de fe, que crean en milagros, que crean en tu poder, que crean que nada es imposible para ti, y que vean tu gloria manifestarse en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si quieres que siga compartiendo testimonios como este, suscríbete al canal Manos de Fe. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video y déjame en los comentarios qué tipo de testimonio quieres escuchar. ¿Milagros médicos? ¿Protección divina en desastres? ¿Liberación de posesión demoníaca? ¿Provisión sobrenatural? Dime, y yo buscaré los testimonios más impactantes para ti. Recuerda, tu situación imposible es una oportunidad para que Dios muestre su gloria. No te rindas. No desistas, sigue clamando, porque el mismo Dios que manifestó su poder en Guosa está listo para manifestarlo en tu vida. Que Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos vemos en el próximo video y nunca olvides, para Dios nada es imposible.